Hola, buenas tardes. En nombre de ACAI quiero agradeceros que nos acompañéis en este acto en el que presentamos el libro de José Antonio que lleva por título El aborto en España, guía jurídica práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Para ello contamos con 3 personas que son un referente en la lucha por el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo. 3 personas que cada una en su ámbito han luchado y siguen luchando por normalizar la prestación sanitaria de aborto provocado en nuestra sociedad. Gracias a los 3 por estar aquí y gracias a todas las luchadoras y los luchadores que están en la sala y nos acompañan en esta batalla cotidiana. El libro de nuestro compañero José Antonio Bosch es un paso más de la lucha por esa normalización. Esta guía jurídica es un ejercicio pedagógico que nos permite entender cómo hemos llegado hasta la actual legislación de IVE. Es un punto de apoyo para interpretar y poder aplicar con seguridad jurídica la normativa vigente y su reforma. Es, en definitiva, un instrumento de gran utilidad para profesionales, médicos y sanitarios, juristas y profesionales de los medios de comunicación, entre otros. Nos acompañan en esta presentación, como decía, 3 personas a las que avalan su trayectoria. En primer lugar, hablará Laura Berja, diputada del Partido Socialista por la provincia de Jaén en las Cortes Generales y portavoz de Igualdad en el Congreso de los Diputados. Y ante todo, una luchadora infatigable por los derechos de la mujer, por el derecho de decidir de las españolas fuera y dentro del Parlamento. Una militante del feminismo que no solo ha peleado porque las mujeres pudieran decidir si continuaban o no su gestación, sino para que también pudieran seguir eligiendo el método instrumental o farmacológico con el que desean hacerlo. Gracias. En segundo lugar, hablará Patricia Lorenzo, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Málaga. Formó parte del equipo asesor del Ministerio de Igualdad que, liderado por Viviana Aidó, se constituyó para la elaboración de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva IVE del año 2010. La norma que por primera vez consagra en nuestro país la voluntariedad de la mujer ante su IVE, sin la intermediación de terceros, aportando seguridad jurídica a mujeres y profesionales. Pero sobre todo Patricia Lorenzo es una referente jurídica para todas y todos en relación con las libertades y los derechos de las mujeres. También gracias a ti, Patricia. Y por último, José Antonio Bosch, nuestro asesor jurídico durante más de 20 años, es ya un amigo, un compañero de viaje de los profesionales y las profesionales que realizamos los abortos en este país, un buscador de soluciones ante los problemas que han conllevado la aplicación de las diferentes legislaciones de aborto, inseguridad jurídica, dificultades profesionales e incluso dificultades personales. Esta guía que hoy pone en nuestras manos da fe de ese recorrido, de ese conocimiento basado en la experiencia, asienta logros conseguidos y abre nuevas vías para seguir enfrentando los retos aún pendientes de alcanzar. Gracias por su elaboración y gracias por compartirla con nosotros y nosotras. Y sin más dilación doy la palabra a Laura Berja. Gracias, Laura. Gracias, presidenta. Sin hacerlo, que se nos olvidaba lo importante. Bueno, buenas tardes. Gracias, presidenta, por tus palabras amables y cariñosas. Es para mí un placer estar aquí y quiero empezar esta presentación de este estupendo libro con la dedicatoria de otro libro estupendo que no sé si conocéis, si no lo hacéis, os lo recomiendo mucho, que es Mi vida en la carretera, de Gloria Steinem. Os voy a leer la dedicatoria de este libro. Este libro está dedicado al doctor John Sarpe, médico londinense que en 1957, una década antes de que en Inglaterra fuese legal practicar abortos, salvo en el supuesto de que la vida de la mujer corriera peligro, asumió el considerable riesgo de ayudar a una estadounidense de 22 años que iba camino de la India. Sin saber nada, aparte de que la chica había roto un compromiso en su tierra para salir en busca de un destino incierto, le dijo: tienes que prometerme 2 cosas. Primero, que no le darás mi nombre a nadie. Segundo, que harás con tu vida lo que te apetezca. Mi querido doctor Sarpe, confío en que a usted, consciente como era de la injusticia de las leyes, no le molestará que diga esto tanto tiempo después de su muerte. Lo he hecho lo mejor que he podido. Este libro es para usted. Quería empezar con esta cita de este maravilloso libro, que es un libro además donde yo personalmente busco encontrarme
en momentos en los que uno no sabe muy bien dónde mirar, quería empezar con esta dedicatoria, para hacer distintas consideraciones. La primera tiene mucho que ver con esto, y la primera es la de agradecer a todos los profesionales que durante años han practicado abortos en España, a todas aquellas personas que se han visto y se ven señaladas por hacer posible la libre elección de la maternidad de las mujeres. Los profesionales que durante muchas décadas se la han jugado porque las leyes no han dado seguridad jurídica plena ni a los profesionales ni a las mujeres. Gracias a estas y estos profesionales, muchas mujeres han podido desarrollar los proyectos vitales que querían, y a muchas las han protegido de un escarnio machista terrible. Por este motivo, creo que tenemos una deuda histórica de reconocimiento con los profesionales que nos habéis ayudado en momentos tan críticos de nuestras vidas, de las vidas de las mujeres. En segundo lugar, quiero hablar también de esta guía. Muchísimas gracias a Akai, a Paqui, a Eva, a Celia, a Sonia y a todas las que componéis Akai, y por supuesto al autor, a mi querido José Antonio, por publicar un documento que democratiza de una manera muy accesible todo el conocimiento que habéis atesorado sobre la interrupción voluntaria del embarazo después de tantos comprometidos años. Además, lo haces de una manera muy rigurosa y evitando introducir polémicas que son ajenas al objeto de la guía. Creo que es una guía muy útil para acercarnos desde el punto de vista jurídico a la realidad de esta práctica, y además, en lo que me toca a mí, como legisladora y como política, es un buen manual para contrastar dudas que surgen continuamente en el desarrollo de mi actividad parlamentaria. De hecho, el otro día escribí un artículo para Público y ya utilicé la guía. Para documentar bien mi artículo, utilicé la guía. Así que yo ya lo he usado, espero que el resto lo sigáis haciendo porque es una guía estupenda. Compañeras, esta guía que os recomiendo a todas es un breve pero muy concreto repaso sobre la evolución normativa, por un lado. Luego tiene una parte más extensa de la propia práctica de la IVE desde el punto de vista más jurídico, el acceso, los requisitos, los plazos, y luego tiene un tratamiento y capítulos específicos a menores de edad o al derecho a la intimidad y la confidencialidad, como cuestiones que tienen muchas aristas, que son complejas y que desde mi opinión, el autor trata de una manera muy rigurosa. Y por último, el último capítulo, el de las posiciones contrarias al aborto, que ahí, como os imaginaréis, por la carga ideológica del asunto, pues yo me he detenido especialmente, y me gusta mucho, José Antonio, tengo que trasladarte cómo has tratado el asunto de las posiciones contrarias al aborto. De verdad que creo que es un recurso muy accesible y muy útil, y de verdad que agradezco a Kai y a José Antonio el compromiso que habéis adquirido con la publicación de esta guía. En tercer lugar, quiero también aprovechar esta ocasión para hacer una cuestión que para mí es muy política y que creo que es muy necesaria. En nuestro país, desde el año 2010, se puede abortar prácticamente solo con la voluntad de la mujer hasta la semana 14 de embarazo. Y la interrupción voluntaria del embarazo es una prestación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, por supuesto, gratuita. Pero esto no es nuevo, esto ocurre ya desde el año 2010. Aunque con las dificultades que tenemos que subsanar y que conocemos, es una verdad y no un relato que las mujeres en España llevan ya muchos años pudiendo abortar de manera gratuita, y tengo que decirlo aquí claramente, lo han hecho de manera gratuita también en las clínicas acreditadas. Por eso, mi reconocimiento a Akai por la labor pública que han hecho durante estos años. La actual reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de la que he sido ponente, y de interrupción voluntaria del embarazo, aprobada recientemente y en vigor desde el 2 de marzo de este año, pretende mejorar algunos de los aspectos de la ley original. Pero más allá de los eslogans de brocha gorda, que ahí a mí no me encontraréis sobre un tema tan importante como este, la intención de mi grupo, del grupo parlamentario y el partido al que yo represento, ha sido siempre garantizar tres cosas. La primera, mantener las bondades de la ley de plazos, que eran muchas.
Gracias, Patricia, por tu trabajo en aquella maravillosa ley. En segundo lugar, seguir garantizando la gratuidad de la prestación. Y en tercer lugar, reforzar expresamente que las mujeres puedan elegir informadas y libremente el método para la interrupción voluntaria del embarazo. Hemos defendido con uñas y dientes estas 3 actuaciones y, bajo mi punto de vista, quedan bastante bien recogidas en la reforma. En cuarto lugar, quiero hablar sobre el derecho al aborto. Para el movimiento feminista, el derecho al aborto es muy simbólico, porque el machismo ha utilizado el control de nuestra maternidad como uno de los pilares sobre el que ha sostenido y perpetuado un sistema de dominación y opresión que sigue permitiendo hoy la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres. Ser nosotras quienes decidimos si somos madres o no lo somos y cuándo serlo es una de las batallas que más resistencia ideológica ha generado, y también que cuando lo hemos conseguido más satisfacción nos ha producido tanto a nivel nacional como internacional. Por eso estamos siempre tan pendientes todas de todo lo que ocurre en materia de aborto en otros países. España, y tengo que decirlo, es un país referente en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso es gracias a un movimiento feminista fuerte y muy político, y al compromiso de partidos políticos que lo incorporaron a su agenda, como el mío. Y tengo que aprovechar esta ocasión también para reconocerle y agradecerle especialmente a la ministra Viviana Eido su valentía en el año 2010 para hacerlo posible. Todo esto es lo legal, pero sin la implicación y el compromiso de los profesionales, las profesionales que se han dedicado a hacerlo posible, jamás hubiésemos tenido las circunstancias que hoy tenemos en este sentido. Y quiero acabar con 2 anécdotas que parecen anecdóticas, pero no lo son tanto. La primera, José Antonio incorpora en la guía la despenalización de la anticoncepción del año 1978, que es un hito importante en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Y en relación a ello, me gusta contar una cosa que no es muy conocida y que me parece más relevante que anecdótica. Es para muchos desconocido que los famosos pactos de la Moncloa recogieron la despenalización de la anticoncepción. Cuando hablamos de los pactos de la Moncloa, recordamos los grandes acuerdos políticos y económicos del año 77 que tenían que ver con la estabilidad de la economía y la reducción de la inflación. Pero recordamos poco, mucho menos, porque es menos sabido además, que también se incluyeron acuerdos de índole social como este, la despenalización de los anticonceptivos. ¿Gracias a quién? Pues a las de siempre, a muchas mujeres, muchas feministas que en aquellos años tenían ya en la agenda la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, y gracias a esa incidencia política pues fueron uno de los pactos de la Moncloa. Y la segunda anécdota que quiero contar, y ya para finalizar, os voy a desvelar muy resumidamente una cuestión que nos cuenta José Antonio, me lo va a permitir que lo cuente antes de que lo lean, que nos cuenta José Antonio en la guía. Y después de contaosla, os voy a decir por qué me gusta tanto. Al comienzo de la guía aparece como hito en la legislación relacionada con el aborto el pionero decreto de diciembre de 1935 de Cataluña, durante la Segunda República, por el que se regulaba la interrupción artificial del embarazo sin más motivo que la voluntad de la mujer durante los primeros 3 meses. Era un decreto de Cataluña que la ministra de Sanidad y Asistencia Social de la República, nuestra querida Federica Montseny, quiso llevar a Madrid, impulsando un decreto para regularlo en toda España. ¿Y qué pasó? Que sus compañeros del Consejo de Ministros no la apoyaron. Pero Federica, muy lista ella, ¿qué dijo entonces? Que Cataluña es España, y extendió la vigencia del decreto catalán al resto del Estado español. Me gusta mucho esta historia porque es un reflejo de lo que sigue pasando hoy día. Las estrategias y argucias de las que nos tenemos que dotar algunas compañeras feministas, también en política, en muchas ocasiones, para hacer posible los derechos de la mujer. Y con esto quiero terminar. Muchas gracias.
Te toca a ti, Patricia. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Paqui, muchas gracias a Kai. Somos viejas conocidas ya de toda la vida con las compañeras de Akai, así que muchísimas gracias por invitarme a un acto tan bonito como es siempre la presentación de un libro. Yo creo que es algo que siempre hay que celebrar. Yo creo que esto no habla, ¿no? No habla. Ah. No habla solo. Vale, pues mucho mejor. Pues desde luego creo que es un acto especialmente bonito siempre la presentación de un libro, y mucho más de un libro que tiene mucha historia, como es este que ya ha glosado Laura, con lo cual me permite que voy a hablar también ya de otras cosas. Yo creo que este es un libro con mucha historia y yo agradezco mucho de verdad, en primer lugar a Kai, pero sobre todo agradezco y felicito a José Antonio por la idea de publicar lo que creo, y él mismo cuenta en la introducción, que es un trabajo de más de 20 años, creo que he leído aquí, y 20 años que no han sido nada fáciles si lo sabéis las que están allí, y lo sabemos quienes hemos trabajado también en esto. Este es un libro muy minucioso. Yo te lo digo ahora como jurista que llevo toda la vida trabajando el tema del aborto. Es un libro que desde luego está bien que se llame guía práctica, porque yo creo que eso es útil para que todo el mundo sepa que ayuda mucho a todos y todas las profesionales que trabajan directamente con la interrupción del embarazo, pero también quiero decirte que es un libro útil para quienes trabajamos desde la academia, porque yo leyendo el libro ya aprendí bastantes cositas, porque a veces quienes trabajamos desde el otro lado, digamos, de la ley, a veces en la propia elaboración de las leyes de una manera menos directa que tú, desde luego, pero a veces perdemos un poquito de vista lo que pasa en la realidad, en el día a día. Y entonces libros como este te acercan mucho a situaciones que a lo mejor a uno cuando está escribiendo, cuando está trabajando, se le pierden un poco de vista. Así que en ese sentido es un libro muy útil para todo el mundo, no solo para quienes se dedican, para las y los profesionales que trabajan directamente en el aborto. Y luego, yo se lo decía ahora a él, creo que es un libro también, yo no sé, no me atrevo a decir el primero, pero estoy casi segura que es el primer libro en el que se trata y se estudia de alguna manera la reforma de la que acaba de hablar Laura también, de la ley 1/2023, de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva. No lo sé, porque nunca uno sabe, no se puede controlar todo, pero estoy casi segura que debe ser de los primeros trabajos que lo hacen, ¿no? Y en ese sentido, ya que tú me has quitado el trabajo de contar de qué va el libro, y además de eso también va a hablar José Antonio, a mí me gustaría hablar un poquito de esta ley, porque en relación con... Yo también voy a desvelar dos cositas que dices en el libro, pero que a mí me sirven para comentar algo de la ley. A ver, yo he de confesar que a mí la ley me parece bien, la reforma. Lo que no me parece nada bien es cómo se ha presentado. Y creo que ha habido muchas injusticias en la exposición pública. Me atrevo a decirlo porque creo que tú has tenido poco que ver en esa presentación. Pero, a ver, él dice dos cosas, tú dices dos cosas, que es verdad que este es un libro que huye de los debates inútiles quizás, ¿no? Pero dice dos cosas que yo estoy totalmente de acuerdo. Primero, que se ha vendido de alguna manera que con esta ley se garantizaba que a partir de ahora todas las mujeres iban a abortar en hospitales públicos, y eso no es verdad. Y no es verdad, y además la ley no lo dice. La ley no dice eso, y José Antonio lo dice muy clarito, dice, en realidad yo creo que la reforma que se ha hecho ahí es bastante cortita, y a mí en el fondo me parece bien, porque aquí va la primera injusticia de la que quería hablar. Yo creo que se comete una enorme injusticia con las clínicas que llevan años trabajando en la interrupción del embarazo y que son las que han hecho posible que la interrupción del embarazo se haya normalizado en España. Es decir, si sin las clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, que si yo no me equivoco, venís funcionando desde el 85, ¿no? desde aquellas primeras indicaciones, sin las clínicas nunca se hubiera normalizado el aborto en España por mucha ley de plazos que hubiera. Entonces, creo que
ahí se ha cometido, hemos escuchado cosas muy gruesas, muy feas en este último tiempo y profundamente injustas desde mi punto de vista, que he colaborado con vosotras de una u otra manera, pero sobre todo que conozco la historia, ¿no? Y por otro lado dices otra cosa que también coincido contigo, y es que, claro, también se ha vendido un poco que se ha regulado la objeción de conciencia como para que ya no haya más problemas de objeción de conciencia. Mi humilde opinión, y tú dices que eres escéptico, yo digo que creo que no va a cambiar nada, o va a cambiar muy poco. Es cierto que se ha creado, primero, a ver, varias cosas. Primero, no es cierto que no hubiera objeción de conciencia recogida en la ley de 2010, estaba. Lo que pasa es que ahora se ha ampliado un poco más, se ha regulado un poco más ampliamente, pero las claves estaban ya ahí. Se crea un registro de objetores. Bueno, pero eso no va a cambiar gran cosa. Yo creo, y en eso coincido también contigo, que para que cambie la situación en los hospitales públicos tienen que cambiar muchas otras cosas más allá de una regulación legal. Y para eso falta mucho. Y mientras tanto, las clínicas están cumpliendo el papel que no se ha cumplido de otra manera en este país, ¿no? Y por otro lado, un poco barriendo para casa, y gracias por lo que has dicho, Laura, yo creo que también se ha sido muy injusto en la presentación de esta ley, porque yo confieso que hubo un momento cuando se estaba vendiendo un poco que me fui a buscar la ley, a ver, el proyecto, porque pensé que era una ley nueva, porque parecía que no existiera en España una ley de salud sexual y reproductiva y que todo se había inventado en 2023. Y eso es completamente falso. Esta ley cambia cosas, claro que cambia cosas, pero cambia cosas que hay que mirarlas con un poco de perspectiva. Es decir, a mí me parece que también se ha sido un poco injusto con quienes estuvimos detrás de la elaboración de la ley de 2010, porque, hombre, se nos trata de pacatos, de poco, sí, que valoramos poco a las mujeres, que no somos suficientemente feministas, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, es que 2010 no es 2023. Y en ese momento hay que recordar que era necesario saltar de un sistema de indicaciones muy, muy corto en materia de interrupción del embarazo a un sistema de plazos que, le guste a quien le guste, ya en el año 2010 garantiza el derecho de las mujeres a abortar las primeras 14 semanas de gestación. Esta cacharrita... y claro, yo confieso, por eso digo, a mí me produjo cierta desazón cuando vi toda esta reforma, porque digo, bueno, cuando uno lee la ley, sí que se han actualizado cosas, pero a veces habría que pedirle, sobre todo a quienes están en primera línea, que miren un poco para atrás, es decir, la historia hay que mirarla, porque en aquel momento... Es verdad que se introdujeron algunos requisitos que ahora se quitan y a mí me parece muy bien que se quite el plazo de 3 días, que se quite el famoso sobre cerrado con información, pero en aquel momento no era tan fácil hacer eso. En aquel momento hacíamos auténticos malabarismos para conseguir que introducir el derecho al aborto en España sin correr el riesgo de que se nos tachara de inconstitucionalidad toda la ley y se cayera entera, ¿no? Y eso requería, bueno, pues introducir algunos requisitos de este tipo que fundamentaban, y que por cierto lo dice ahora la sentencia que acaba de salir, lo reconoce ahora, que de alguna manera trataban de conciliar un sistema mucho más favorable a los derechos de la mujer con una sentencia del Tribunal Constitucional del año 85 que, cuidado, que limitaba bastante. Entonces, en ese sentido, es que yo creo que bienvenida sea la reforma, por supuesto, pero a veces hay que pensar que el movimiento feminista hoy, está absolutamente reconocido y está en el poder y puede hablar de una manera abierta y puede decir muchas cosas que en 2010 no se podían decir. Y que en 2010 es verdad que Viviana Ido en eso fue un poco una pionera porque tiró para adelante ella y gente que estaba alrededor de ella, ¿no? Que no los voy a nombrar, pero había gente del Partido Socialista, por cierto, que trabajaron muchísimo y muy a fondo aquí y que se jugaron mucho. Y entonces a mí me parece que está bien, que si hemos avanzado lo suficiente, el movimiento feminista ha conseguido entrar al poder, ha conseguido mayor respeto y por lo tanto consigue cosas que antes no se podían conseguir, adelante y muy bien, ¿no? Pero sin olvidar la historia, sin olvidar de dónde venimos y sin olvidar
todos los pasos que se han dado previamente, donde mucha gente tuvo que implicarse, donde mucha gente corrió riesgos, sobre todo la gente de las clínicas que practicaban abortos, en un momento en que no era nada fácil. Tan difícil era que el Tribunal Constitucional ha tardado nada menos que 13 años en sacar una sentencia, ¿no? Y que además quienes nos dedicamos al derecho un poquito sabemos de todos los intríngulis que hubo ahí durante todo este tiempo y también por qué se iba dejando ese recurso de inconstitucionalidad que se presentó en cuanto salió la ley y que quería tumbar la ley entera, además, y además después hubo reformas por el camino que también otra vez uno dice, pero bueno, ahora me están vendiendo que las mujeres de 16 años pueden abortar, pero es que eso estaba en la ley de 2016. Lo que pasa es que después perdón, que esto lo graba. Pero después, en 2015, hubo una ley que vino para atrás, que retrocedió y que nos volvió a los 18 años. Entonces, claro, aceptando que desde luego en general están bien los avances legislativos y me parece en general bien muchas de las cosas que están en esta ley, por lo menos las que tienen que ver con el aborto. Del resto mejor hay cosas que quizás no tanto, pero yo en eso no entro. Pero que siempre hay que mirar el desarrollo legislativo con un poquito de memoria histórica, ¿no? Que al fin y al cabo no es tan lejos lo que estamos y que hacía falta, creo, para que se tratara con justicia. A mí me parece que lo de menos es a quienes estuvimos alrededor de la ley, pero sí a quienes, como mucha gente que está aquí y sobre todo las clínicas, vienen luchando para que el aborto se normalice en España. Y ya estaba normalizado antes de esta reforma. Que ahora se da un paso más y se garantiza un poquito más, pues fenomenal, pero sin olvidar de dónde venimos. Así que desde luego creo que en ese sentido muchas gracias de verdad y yo siempre agradecida a CAI, a las clínicas y a José Antonio por haber hecho este trabajo, también un poquito de memoria en la primera parte del libro donde cuenta de dónde venimos de una manera además muy cortita y muy clara, muy concisa y que espero que todo el mundo pueda leer. Y gracias Laura también por la parte que te toca en esta nueva ley. Nada más, muchas gracias. Te toca a ti, José. Me toca a mí. Bueno, como primera medida, buenas tardes a los que no he saludado todavía. Y bueno, señalar que yo soy novel en estas cosas. En mi primer libro, no como mi compañera aquí, que ya los tiene por decenas. Y entonces no sé exactamente cómo debo de comportarme en una presentación de un libro. Pero desde luego os pido una cierta benevolencia, ¿no? No os voy a contar el libro. No os voy a contar el libro por motivos varios. Primero, porque ya Laura ha dado algunas pinceladas y porque no quiero hacer spoiler, ¿no? Aunque el final aquí es conocido, pero prefiero que lo veáis, ¿no? En primer lugar, lo que se me viene a la cabeza de principio, desde que empezó la tarde, es agradecimiento, ¿no? Permanentemente agradecimiento. Tengo el honor de que haya 3 feministas aquí acompañándome y presentando el libro, 3 mujeres que desde distintas áreas, Paqui desde el área médica que ha sufrido la inseguridad de una norma, Laura que me ha soportado y a la que le he ido llorando y suplicando que hiciera algunas incidencias en su grupo y que nos aceptara algunas cuestiones y bueno, y ya de mi compañera la catedrática tengo poco que decir, que tengo admiración absoluta. Es una mujer con una visión jurídica certera que además le ha aportado le ha aportado al derecho la visión de género y yo encantado y agradecidísimo que estéis aquí las 3. Entonces, como primera medida, muchísimas gracias. Y desde luego, gracias, que estoy emocionado, ¿no? De que haya venido gente desde Edimburgo, desde Ciudad Real o desde Granada, desde Málaga, Almería, a esta Gijón. No me puedo olvidar Gijón,
Muchísimas gracias, porque de verdad me emociona, porque es un latazo en el tiempo que corre coger un coche, coger una carretera, es caro. Muchísimas gracias. Y me afloran las gracias a alguien que se ha preocupado de mi libro y de esta presentación más que de una criatura propia, alguien que ha estado mimando y cuidando desde el color de la portada del libro hasta donde me tenía que sentar esta tarde, que es Celia. Muchísimas gracias, de verdad, porque vamos, el libro es tuyo, ¿no? Bueno, dicho esto, insisto, yo no quiero hablar del libro. El libro es una guía, de verdad, es el resultado, de muchísimas, de cerca de 2.000 consultas que me habéis ido haciendo desde distintas clínicas. Es el resultado de un esfuerzo de cada una de las cuestiones que me habéis llevado al límite con las distintas normativas. Y de alguna manera lo que he tratado desde el principio ha sido en que ese derecho que tengo el convencimiento absoluto que tiene la mujer sobre su propio cuerpo, pues buscar una alternativa jurídica segura que entrara dentro del marco normativo que teníamos en cada momento y que de alguna manera os diese la mayor seguridad posible a quienes me consultabais, ¿no? Esa es el resultado de querellas, de denuncias por aborto, por lesiones, por negligencias profesionales, de procedimientos contenciosos por reclamación en relación al aborto, por reclamaciones civiles. Bueno, todo eso durante más de 20 años y de alguna manera pues he tratado un poco de esa experiencia plasmarla y espero que os sirva y si os sirve estaré encantado y bueno, y felicísimo de que podéis utilizarla, ¿no? Cuando alguien se me acerca y me dice, oye, me han dicho que has escrito un libro y tal, sí, tengo un libro sobre el aborto. ¿El aborto? ¿Un libro sobre el aborto? Sí. Y bueno, sobre el aborto, sí, sobre el aborto. Entonces, bueno, mira, le digo, bueno, verás, yo llegué al aborto en los años 70, yo ya soy mayor lamentablemente, o afortunadamente, ¿no? Digo, yo llegué al aborto en los años 70, yo tengo una formación católica, de una familia católica, la tenía entonces, y la sigo manteniendo, no la he perdido. Otra cosa son mis criterios, ¿no? La formación no la he perdido. Y me encontré, por supuesto, yo era contrario al aborto, hasta que conocí a las chicas de la Asociación Democrática de Mujeres, de la ADM, asociación pionera de finales de los 70, y llegué al convencimiento que no podría haber igualdad si no había un derecho de aborto. No podría jamás conseguirse los derechos de la mujer mientras la mujer no fuera dueña de su propio cuerpo, ¿no? Y ese fue el convencimiento que me llevó en los años 70 pues a sumarme, recordaréis, a las listas aquellas de yo también he abortado o a las autodenuncias que nos hacíamos en los juzgados de yo he contribuido con el aborto, un poco para torpedear los procedimientos judiciales de entonces contra aquellos que se habían atrevido a realizar el aborto. Y llegó la despenalización y de alguna manera yo ya me desentendí un poco del aborto hasta que un día mi amiga Eva, que está aquí delante, vino a mi despacho y me dijo, oye, mira, José Antonio, yo tengo un abogado estupendo, es un abogado majísimo, pero chico, cada vez que voy con un tema de aborto, como el tipo es antiabortista, me juzga mal, me mira mal, me siento incómoda. ¿A ti te importaría llevar los asuntos del aborto? Claro, eso corría en los 90, los 95, los 96 o por ahí sería. Y yo le dije que encantado. Y le volví a decir que encantado porque seguía teniendo el convencimiento de que es necesario para conseguir la igualdad real de la mujer que tenga el pleno dominio sobre su cuerpo y que mientras eso no sea, no se alcanzará esa igualdad. Bueno, a partir de ahí, lo que te dicen, tú cuentas todo eso y te dicen, sí, chico, pero el aborto,
Sí, es que, verás, hay una norma ya, ¿no? Dice, el aborto ya es libre en España, dice el aborto. Bueno, mira, podemos hablar con matices, podemos hablar con matices. El aborto es libre, sí, el aborto es libre en España en las primeras 14 semanas por voluntad de la mujer. Cierto, cierto. Y es absolutamente cierto que el aborto en España está cubierto por la sanidad pública. Absolutamente cierto. Pero a mí me siguen quedando cuestiones que creo que nos queda mucho por delante y todavía nos queda mucho que mejorar. Por supuesto, coincido contigo, Patricia, que sin el movimiento feminista no hubiese habido aborto en la vida, pero soplan vientos feos, soplan vientos malos, soplan vientos de retroceso. Y entonces, en mi práctica diaria, pues empiezo a ver que, bueno, ahí se está imponiendo un criterio en distintas administraciones sanitarias, que es un criterio contable, que no ve en la prestación del aborto nada más allá que el costo que tiene, y entonces se está imponiendo una determinada forma de hacerlo a través de un método farmacéutico en la soledad de la mujer. Bueno, yo no quiero entrar en el debate y luego si queréis lo analizamos, pero se está imponiendo un método por una única razón y es porque es más barato. Y yo creo que queda mucho que hacer, entre otras cosas, para que eso no termine imponiéndose. Sigue habiendo en las puertas de las clínicas muchos días energúmenos que se ponen a chillar y eso no se está arreglando ni se va a arreglar. Energúmenos que en cantidad de, no sé, 500, 1000, 1500 al año, bueno, pero molestan a 2000, a 1500 o a 3000 mujeres que van a ejercitar un derecho y hay unos que se empeñan en impedirlo, en cambiarlo. Y creo que ahí sigue habiendo un campo para mejorar. Y ahora, y os voy a abrir otro campo que creo que es más atrevido todavía, y lo abro a la luz de la última sentencia del Tribunal Constitucional. Sigo pensando que queda pendiente un gran debate jurídico, cuál es si tenemos a la hora de hablar de aborto que comparar y que ponderar derechos de la mujer constitucionales con derechos del nasciturus o no. En mi criterio personal, pues yo creo que no tengo que ponderar ningún tipo de valor constitucional porque el nasciturus no tiene ningún derecho constitucional, entre otras cosas, porque no es persona. Y que coincido contigo, Patricia, que hay que ser justos con nuestra historia y entiendo que perfectamente en el 85 el Constitucional encontró una vía que la sociedad española no hubiese aceptado otra. Es decir, si en el 85 no llega a ser tan imaginativo el Tribunal Constitucional con aquello de la ponderación de derechos y todo aquel tipo de cosas, directamente hubiesen declarado el aborto inconstitucional en España. ¿Vale? Entonces yo digo, estupendo, me parece maravilloso y aplaudo a ese Constitucional del 85. Pero claro, es que estoy en el 2023, me está usted hablando de otro siglo ya, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando veo la sentencia del Constitucional muy heredera de la del 85, pues a lo mejor nos faltaría un empujón más, ese otro empujón del reconocimiento de que el cuerpo de la mujer es de la mujer. Y a mí no me vale que el feto, que no sé... Mire usted, eso está dentro del cuerpo de la mujer y es el cuerpo de la mujer y es la mujer la que tiene que decidir sobre ello, con independencia de que usted quiera hacer algún tipo de prevención. Pero creo, ¿por qué lo digo? Lo digo porque es peligroso en los tiempos que corren agarrarnos a argumentos que pueden cambiar en cualquier momento. Porque claro, si sigo aceptando los valores constitucionales y los derechos constitucionales del feto, el día que me descuide y que cambie de criterio el constitucional y diga, pues mira, son más importantes los del feto que los de la mujer, vuelvo otra vez a declararlo inconstitucional o me encuentro con pasos atrás como el americano. Por eso
creo que nos queda camino, que nos queda recorrido. No sé si con todo esto que nos queda, y ya con mi edad, que ya no sé qué recorrido profesional me dará tiempo para una segunda guía acompañando todo esto que decimos. Desde luego, si me da tiempo para una segunda guía, estaré absolutamente encantado y agradecido de contar con presentadoras como las que tengo y de un público como vosotros. Muchísimas gracias.